Gregorio de la Ferrer, que les mandé el apunte, digo 3 palabras sobre él y entramos a Discépolo. 3 palabras. La primera es que él responde a uno de los problemas que tiene lo que se llama teatro político, suponiendo que la categoría teatro político existiera. Todo el mundo dice que todo teatro es político, bueno, pero hay algún teatro que es decididamente político. Lo de Susana Torremolina es un teatro decididamente político. Gregorio de la Ferrer encarna su clase y su clase está en sus textos. Los que hacen teatro político, eso es una discusión que viene del 30, así que se preguntan siempre si para hablar de los proletarios hay que ser proletario o no. Es uno de los disyuntivas que tiene el teatro político. Si hay que conocer el tema o no. Esta discusión fue muy álgida en la Unión Soviética. ¿Ahí? Ah, bueno. En la Unión Soviética, cuando después de la revolución de 1917, cuando se quiso romper en absoluto con el teatro burgués, entre ellos Stanislavski, y se crearon una serie de conjuntos de teatro proletario o algo parecido que querían romper con todo el pasado fantástico que tenemos. Y Lenin, que era el jefe de Estado, que lamentablemente murió muy poco tiempo después de haber tomado el cargo, defendía toda la cultura esta nuestra que tenemos encima. Y él decía que no se podía desconocer lo que tenemos, porque lo tenemos y porque en determinadas circunstancias históricas se produjo así, ahora que los proletarios produzcan. Pero esto no quiere decir que hay que romper los cuadros de Leonardo da Vinci. Bueno, lo de Gregorio de la Ferrer es un reflejo, él responde a su clase, sus obras están destinadas a retratar los pesares, entre comillas o no, de su clase social, cuando el mundo está cambiando y está apareciendo una clase media preocupante. Él es un hombre de club, es un oligarca, es un aristócrata, y tal es así, tiene tanto predicamento, o tuvo tanto predicamento, que fue el presidente a ver su estreno. De la misma manera, ¿se acuerdan que Pellegrini había ido a ver el Moreira? Bueno, fue a ver su estreno y eso fue la bendición para que la clase pensante de Buenos Aires acepte a Gregorio de la Ferrer y acepte a las nuevas compañías argentinas que estaban apareciendo, la de los Podestá. Bueno, está. Pero yo en ese sentido tengo una duda, porque cuando ¿sí? lees la de Barranco, él está retratando a una familia. Pero quiere ser, o fue. Y es la más dura de todas las obras de él. Tiene cierto golem. O por lo menos exhiben Locos de Verano. Locos de Verano es una familia que se está yendo al tacho y tienen sirvientes. Claro, que tienen cocineros. Tienen sirvientes, o sea, es los rasgos de clase. Bueno, se terminó este muchacho Gregorio. Les pido para dentro de, si podemos, 2 clases o 3, que lean 300 millones de Roberto Ar. 300 millones. Roberto Ar es el primer autor del teatro independiente. Lo fundamental es lo fundamental. Todo muy lindo, el Todo teatro, está muy pero lindo. sin el mate. Sin mate no se puede vivir. No. Muchas gracias. Por favor. Bueno, 300 millones y lean. Bueno, es el primer autor de teatro independiente, pero no viene del teatro independiente. Ya lo vamos a hablar cuando hablemos de teatro independiente. Él viene de la
literatura, de la narrativa. Él tiene unas novelas estupendas que para el verano, por favor. Los siete locos. Los siete locos, la lanzallamas, el juguete rabioso, que son David Viñas, por ejemplo, en el centro del campo del campo intelectual literario, lo desplaza a Borges y lo pone a Roberto Ar. Si tiene razón o no. ¿Quién es? ¿Viña? David Viña es un señor que estaba acá al lado siempre, hasta que se murió. Instituto de Literatura Argentina. No estaba. No sabe. Bueno, Ay, siempre lo el puente sí, el puente de Carlos Gorostiza sí es una obra del teatro independiente, porque Carlos Gorostiza era integrante del grupo La Máscara, que es uno de los grandes grupos del teatro independiente, que un día dijo no quiero ser más actor y se puso a escribir y escribió El Puente, que es una obra muy interesante que vamos a ver. Es la primera obra que toca, un poco tangencialmente, pero toca el tema del peronismo. Bueno, vamos a El Grotesco. ¿Por dónde? 300 millones dijiste para la próxima. No, no sé si la próxima, pero lean si lo tienen la próxima, mejor. Sí, obvio. Si hablamos del grotesco, que vamos a hablar después en forma más puntual, hay que hablar de Discépolo primero, porque Discépolo es el gran creador del grotesco criollo. Como ya lo hemos dicho, el grotesco es la última fase del sainete, cuando el sainete se pone dramático, cuando no termina con un baile, con una fiesta y con todo reconstruido, sino todo lo contrario. Termina con todo destruido y además representa el malestar de la situación. Hay teorías, algunas que son rebatibles, qué representó el grotesco, por qué llegó a eso. Viñas, volviéndolo a enfocar, pero además porque Viñas contribuyó mucho a reivindicar a Discépolo, que como artista y sobre todo como dramaturgo tuvo una vida muy desgraciada, no reconocido, hasta los 60 y se murió en el 71. Representa el malestar. Bueno, el malestar que es la cierta corriente inmigratoria que vino a hacerse a la América y no lo pudo hacer. Y que se encontró con un panorama que no era el que había soñado o el que le habían hecho creer. Hay muy buenos estudios sobre inmigración. En uno de un señor Fernando Devoto dice una cosa interesante, porque acá vinieron muchos inmigrantes a quedarse, que quemaron las naves y dijeron, pero muchos vinieron y se fueron, algunos porque se habían decidido venir e irse y otros se fueron ante el panorama. Y esos hicieron muy buena propaganda allá para que no mostrar el fracaso de acá. Y entonces eso alentó a que viniera mucha gente engañada de alguna manera. Esto que dice Viñas es más o menos así, es la hipótesis de Genet cuando hizo Stefano. Yo no estoy tan seguro. Hay cosas que son así, pero Stefano dice mucho más que eso. Stefano habla de la parálisis del artista. Está bien, una parálisis porque hay que cumplir con ciertas obligaciones laborales y qué sé yo. Pero, y relojero ni hablemos, porque todo el grotesco trabaja con el problema económico.
menos relojero, donde el problema económico no existe. Existe otro tipo de cosa que es la posibilidad de un futuro distinto y peligroso. Bueno, no sé si ustedes conocen relojeros, pero bueno, se los digo. Bueno, Discepolo, su padre fue Stefano, de alguna manera. Fue un gran músico recibido en Nápoles. Nápoles tenía las más grandes academias de música del mundo. No sé si todavía las tiene. Su hermano hereda toda esa parte. ¿Cómo? El hermano hereda toda esa parte. El hermano es muy menor, muy menor. Heredera, No, toda la parte estoy hablando musical. del padre de Discepolo, el padre. El padre era egresado de Nápoles. Vienen acá, nace Armando Discepolo y a los 14 años nace Enrique. Por lo tanto, Armando se transforma un poco en el padre de Enrique. Hay algunas historias, me parecen medio inverosímiles, de que Enrique le escribió alguna de las obras de Armando. Yo no las creo, porque si vos ves las obras de Enrique, hay una distancia abismal, salvo el organito que lo escribieron los dos. Bueno, y estrena, Armando Discepolo estrena su primera obra muy joven, a los 23 años, en 1910, año en que muere Florencio Sánchez. Hay una anécdota que en el apunte se los voy a mandar, que él la escribió, se llama, una obra que se llama Entre el Hierro, una obra de pasiones muy tremendas, una obra de teatro culto, 3 actos, que transcurre en una herrería, con pasiones encontradas, con amores cruzados. Una obra un poco compleja, no digo que sea difícil, pero es una obra que tiene complejidad. Entre el Hierro. Entre el Hierro. Es la obra esta que estrenó. La primera obra que estrena. Se la lleva a Pablo Podestá, va al teatro argentino donde estaba Pablo Podestá actuando, tenía la compañía instalada ahí, pregunta por él, Pablo Podestá lo recibe, le dice, mire, le traigo una obra. Pablo Podestá le dice, bueno, mañana venite a mi casa en Banfield. Pablo Podestá vivía en Banfield y la leemos. Se cuenta que leyeron 2 actos y Pablo Podestá le dijo, está bien, mañana ensayamos. Edmundo Guibur fue uno de los grandes críticos de la época, muy relacionado con los autores. Con Discepolo se llevó muy mal, pero no importa. Por lo menos estaba relacionado y se llevaba mal. Edmundo Guibur dice que eso no es cierto, que en realidad la obra la tenía Pepe Podestá, que no la podía hacer, entonces se la pasó a Pablo. No importa la historia, pero lo importante es que estrenó en 1910, que se le estrenó Pablo Podestá y que ahí comienza una carrera como dramaturgo. Cuando hablo como dramaturgo, lo interesante de Discepolo, que esto lo dice Pelletieri, y creo que a mi juicio que está acertado, Discepolo reflexionó sobre el teatro de su época, siempre, porque además murió longevo, murió en 1971, o sea, no hace demasiado tiempo, y siempre desde el punto de vista autoral. A pesar de que él fue director él escribió entre 1910 y 1934. La última obra que escribe es Relojero. Se la hace en pomada. No toda la crítica, pero buena parte de la crítica se la hace en pomada, pero con términos, le diría, injuriosos en algunos casos. Hay un tipo que le dice que no sabe escribir en castellano.
que escribe en italiano. Cosa que es relativamente cierta, pero no invalida. Bueno, otro le busca de dónde sacó los temas de sus grotescos y le encuentra referencias, por ejemplo, un cuento de Anton Chekhov, que también es un cochero, ¿no? Cochero. ¿Eso paralelamente a su producción para el diario y eso? Con sus otras producciones que no eran dramaturgias, ¿esto era paralelamente? Si él era director, ¿me querés decir? No. Sus otras producciones de escritura, las del diario, Mordisquito y todo eso, ¿eran paralelas? No, a yo esto? estoy hablando de Armando, Ah. no estoy hablando de Enrique. Enrique es otra historia. Yo estoy armando a Armando. Él escribe hasta el año 34, se la hace en pomada y no escribe más, salvo una obra que se llama Cremona, que él la había hecho en un acto y se pasó 30 años trabajándola y la hizo una obra larga en seis escenas que se la estrenaron en San Martín, después contaré por qué, cómo y qué pasó. A partir del 34 abandona la escritura, salvo esto de Cremona, y se dedica a dirigir, sobre todo Pirandello, que le interesaba mucho. Pirandello era su pasión, porque el teatro italiano es uno de los motores el grotesco italiano, perdón, es uno de los motores del grotesco criollo. La diferencia hay entre el grotesco italiano y el grotesco criollo, que en el grotesco criollo, como les dije, el motor es la economía, y en el grotesco italiano el motor es el adulterio y la infidelidad. La primera obra del grotesco italiano, de un tal Paolo Chiarini, se llama La máscara y el rostro. Es una obra donde hay una señora que le es infiel a su marido, pero está toda la obra tratando de ver qué hace con ese carga, con esa mochila, y cuando se decide a hacer algo, que es al final de la obra, el marido le dice que sabe todo. Bueno, la máscara es un elemento absolutamente esencial en el grotesco y sobre todo en el grotesco criollo. Según la hipótesis, todos nosotros tenemos dos caras, una máscara y un rostro. La máscara es lo que hacemos socialmente y un rostro que es lo que somos realmente. Y lo que somos realmente, con frecuencia o con toda la frecuencia del mundo, en general es un animal. Por eso Stefano termina balando como una oveja. Y en una obra que es un anticipo del grotesco, que es de Carlos Pacheco, Los disfrazados, que creo que se las conté, no. Bueno, está Don Pietro, que mira el humo, fuma en el patio del conventillo, mira el humo, mientras su mujer hace lo que quiere y tiene noviecitos que la vienen a buscar para ir a bailar. Y está otro personaje que se llama Don Andrés, me parece, que es el personaje embrague. El personaje embrague en el grotesco es el personaje que se pone afuera y ve la situación y la relata. En el caso de Stefano es el mismo Stefano. ¿Cómo le dices? Usted es un cornudo, dase cuenta. Sí, todo el mundo, todo el conventillo le dice que es un cornudo. Miro el humo, pero ¿qué hace Don Andrés? En un momento dado, cuando ya la cosa ha llegado a límites indignantes, le da una copita de ginebra. Y entonces Don Pietro agarra un puñal y mata al amante de su mujer. Y ahí
don Andrés se pone afuera, dice, se le cayó la máscara y detrás tenía la cara de un tigre. Bueno, vuelvo con Discépolo. Él deja de producir dramaturgia, empieza a dirigir, dirige Pirandello, dirige muchas cosas, entre ellos dirige El Puente, después le contaré por qué. Es prácticamente ninguneado durante 30 años. Hasta que en los años 60 empieza una suerte de reconsideración de su dramaturgia y de su posición dentro del canon y desplaza a Florencio Sánchez. El factor, el individuo que contribuye mucho a esto es David Viñas, porque él había acá un editor que se llamaba Jorge Álvarez, que era una especie de bohemio de la edición, una cosa, editaba lo que no se podía editar, se tiraba al agua, y decide editar las obras completas de Discépolo. Cuando lo va a ver a Discépolo, Discépolo era un hombre de muy mal carácter, muy huraño. Discépolo dice, de ninguna manera, porque yo escribí muchas obras, ni siquiera para pan, para agua. Esas obras no tienen que figurar en mis obras completas. Entonces Álvarez le dice, bueno, dígame usted. De las 30 y pico de obras, Discépolo elige 17, que se publica en 3 tomos en el año 69. Y Álvarez le pide a David Viñas un prólogo que se llama Discépolo, Inmigración y Fracaso, que ahora se consigue como libro aparte, es un prólogo bastante largo, donde le da a Discépolo el cargo del gran dramaturgo argentino, y además no solo el gran dramaturgo argentino, sino que prácticamente todos los que venimos después tenemos que ver con él, quiéramos o no quieramos. Algunos no querían, quiero aclarar. Después ahora quieren, pero antes no querían porque no era lindo. Perdón, ¿y por qué se lo criticaba tanto? Mirá, por varias razones, porque no interesaban sus obras, porque le hacían mal las críticas, no interesaba. Además, él había sido incluido en el teatro popular del género chico y no le aceptaban sus incursiones en el teatro culto, a pesar que él intentó. Entre el Hierro, la otra que se llama La Fragua, la segunda, que también es la pretensión de entrar en el teatro culto de la mano de Florencio Sánchez, porque él copia, toma como sí, el realismo, naturalismo de Florencio Sánchez para sus primeras obras. Yo tengo una nota que si quieren la buscan por ahí, que yo escribí hace no sé cuánto tiempo, que dice por qué Discépolo dejó de escribir, está en signo de pregunta, y yo ahí planteé una hipótesis que no sé si es válida, pero no importa, donde yo hablo de desánimo, de desaliento, de que realmente pegaba contra la pared, y hablo del estreno Relojero, que es la última obra de él, y extraigo, no todas, pero pedazos de crítica dividida en 3 partes. Las críticas elogiosas, que fueron muy pocas, las críticas que están por la mitad y las críticas pésimas. Supongo que es una cuestión de desaliento. Edmundo Guibur era el crítico que había que satisfacer, ¿no? Si Edmundo Guibur te decía ok, si te decía así, sonaba. Ojo, eso ya no existe más, pero existió. Había críticos, Ernesto Yo te marcaba y a la lona. Bueno,
Edmundo Guibur, cuando estrena Babilonia, Babilonia es una obra hermosa de él, que no llega a ser un grotesco, es un sainete grotesco, algo que no tiene una definición muy clara, es una obra coral hermosísima, hermosísima. Edmundo Guibur le hace una crítica, crítica que nadie encontró, porque viste los archivos, vas a los archivos, nadie encontró, y hubo gente que lo buscó la crítica esa, no la encontró. Hay chismes, que por ahí son chismes, que el mismo Edmundo Guibur la escamoteó. Un día se encuentran Edmundo Guibur y Discépolo. Unos dicen que en el hall del San Martín, otros dicen que en el hall de Cervantes, no importa dónde, se encuentran. Y entonces Edmundo Guibur le dice, don Armando, se trataba muy mal y fríamente, pero le dice, don Armando, le quiero pedir disculpas, vi de nuevo Babilonia y me gustó mucho. Y Discépolo, que era de pocas pulgas, le dijo, bueno, sí, ¿y ahora quién arregla? Ahora, ¿quién arregla lo que ha hecho? Esa es una anécdota famosa y verídica. Hay otra versión que dice que se encontraron en un ascensor en la casa de ellos porque uno vivía encima del piso de otro. No importa, lo importante es que se encontraron y que se dijeron esto. Y el mundo no sacó otra crítica. Claro, que saque otra crítica. Esto fue cuando... No se rindió, digo. Fe de ratas. No lo sé. No sé si se usaba eso. Viste, los reestrenos en general no. Como los reestrenos eran bastante habituales, no creo que se hicieran críticas de los reestrenos, no creo. Pero a lo mejor se hacía, no creo. ¿En ese lapso de 30 años hubo alguna reposición de obra de Discépolo o nada? Absolutamente nada. Casi nada. Bueno, ya que estaba hablando, en el año 60 le dan el premio a la trayectoria en el Fondo Nacional de las Artes, que es un premio muy prestigioso, es un premio único, que uno de los que lo ganó fue Francisco Javier. Ahí empieza el reconocimiento. Entonces él tenía Cremona, que ya la había reescrito, la lleva al Cervantes, que lo dirigía en ese momento Osvaldo Bonet. Osvaldo Bonet recibe la obra y le dice, don Armando, si quedo en el cargo, la estrenamos. No quedó. Lo echaron. Pero de inmediato le dieron el cargo de director del San Martín. Entonces le dijeron, don Armando, la estrenamos en el 68. Bueno, sí, cómo no. Bueno, siempre Discépolo creyó que él iba a ser el director de la obra. Porque además él dirigía sus obras. Pasa el 68, no se le estrena. 69. Entonces le dice Bonet, mire, don Armando, hay que esperar porque compramos los derechos, ya que estamos hablando de derechos, de Adriano VII, una obra inglesa, y se nos vencen los derechos. Tenemos que estrenarla porque si no perdemos el dinero. Bueno. Espera, después de Adriano VII viene otras obras, postergado. Lo postergan. Él trata de averiguar qué pasa, llama por teléfono, no está el director, está en reunión, hoy no viene, está de viaje, bueno, esas cosas que más o menos todos sabemos, ¿no? Bueno, bla, 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 y entonces decide retirar la obra. Y escribe una carta
que está publicada en una revista del GTA, una carta muy dolorosa, donde dice cosas terribles con lo que le pasa. Lo que le pasa es que no entiende cómo cambió el teatro. Digamos, él estaba acostumbrado a otra cosa, a otra manera, ¿no? No entiende y se decide a retirar la obra. Al final lo convencen de que la deje, pero no la dirige él. La dirige un director joven, le dice. ¿Quién lo había cajoneado y por qué? Eso quisiera saber él y nosotros. Supongo, cuestiones de política, andás a saber. En un teatro oficial pasan 1000 cosas. Pasa lo de la Liga Cousei. Pasan 1000 cosas. Bueno, no importa. Le dicen un director joven, Roberto Durán. Más desconcierto todavía porque Roberto Durán no es un director joven, es un hombre que tiene más de 40 años cuando le dan la obra y que además tenía toda una trayectoria detrás. Entonces él no entiende por qué le dan la obra a Roberto Durán y no se la dan a él. Bueno, pero al final acepta. Empiezan a trabajar con Roberto Durán el texto, los dos. Discépolo le dice algo así: mire que mi conventillo no es un conventillo, sino es el mundo, a Roberto Durán. Siguen hablando de la obra, que yo, no se estrena. En el 70. De nuevo los llamados, de nuevo las cartas, de nuevo Roberto Durán interviene también, porque él queda también postergado. Al final, en el 71 le dan vía libre y se estrena el 25 de mayo de 1971, pero el 4 de enero o algo así, en enero, exactamente la fecha no me acuerdo, de 1971 murió Discépolo. Igual. Es una fábula de Sopo. Pero no la vio él. ¿No? Y desde más allá, digamos. Ay, la obra maldita. Vos contaste toda la anécdota, sos un actor. Igual necesitas subirte a la ¿Cómo se va a poner? Ay, me da mucha pena que se murió. Soy autor. Quiero leer la carta. Leámosla y la Yo quiero leer Cremona. No bueno, ¿cómo es Cremona? No sé ni de qué se trata. No, es una de las que... Cremona es parecida, no igual, es parecida a Jesús Nazareno. Es un individuo que hace el bien, aunque le responda con ingratitud. Es un pastelero, vende pasteles por la calle. Cosa que existía eso. La Cremona. ¿Le fue bien a Cremona? ¿A la obra? No, la destrozaron. A ver. ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Ya que, No, al a infierno. ver. Ahora en San Martín está Discépolo, ¿no vieron eso que es un ciclo? Las invocaciones, marujas. ¿La vieron? No, tengo que ir a ver. Stanislavski, por decirlo. Ah, el sábado. ¿Qué día? ¿Fue el sábado o qué día, Juli? Yo vi No me que- acuerdo. A ver si lo... La próxima traigo la carta si quieren. Si la quieren leer, la traigo. O mandala por mail. O traes de leerla. No la tengo por mail. Está en una revista ¿En qué revista? La GTA, ¿no? del GT. Bueno, Roberto, una pregunta. Cuando Sí. él le lleva la obra, la primera obra esa a Podestá, él era un pibe desconocido. sí, él había hecho... Ya eran, digo, No, Pablo era Alfredo Alcón. Por eso, era como llevarle como... Él tenía Digo, porque sí tuvo su... una modesta tránsito por el teatro de aficionados. El teatro de aficionados, ya que estamos,
fue muy importante en Buenos Aires. El teatro de aficionado se diferenciaba del teatro independiente porque no tenía las pretensiones de renovación y de atrevimiento artístico que el teatro independiente, sino que copiaba de alguna manera los éxitos del teatro comercial. Si se hacía un sainete exitoso, el teatro de aficionado quiere decir que no eran profesionales del teatro, que se ocupaban en los tiempos libres, no tenían ninguna pretensión económica, ni mucho menos. En los clubes de barrio había muchos, los clubes de barrio en Buenos Aires hubo muchos, ahora hay menos, pero hubo muchos, todo barrio tenía un club. Ahí había siempre un grupo de aficionados que no pretendían demasiado. Y Discépolo intervino en uno de esos grupos hasta que, según él, se hartó de ser actor y decir todas las noches lo mismo. Él lo dice, ¿no? Y entonces escribió esta obra. Indudablemente inspirado en la poética, esa poética que yo les marqué la otra vez, lo de principio, bla, 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 que sube, la poética de Florencio Sánchez, que era el referente prestigioso del teatro culto. Digamos, uno había que acercarse a eso, y además es lo que Pelletini llama poéticas emergentes, era lo que se empieza a imponer, empieza a tirar abajo todo lo que viene. Tira abajo Florencio Sánchez, ¿no? Discépolo Martín Coronado, que era la poética del romanticismo tardío. Bueno, era la poética emergente. Si ustedes leen Entre el Hierro, se van a dar cuenta que esto es evidente, con algo muy particular, que es el ámbito condiciona hasta cierto punto, no es tan naturalista. Las pasiones, uno podría decir, esto puede ocurrir en cualquier lado. Son pasiones, sobre todo pasiones amorosas, que él trabaja en la primera parte. La primera parte de hasta 1923, trabaja lo que podríamos llamar un teatro comercial pasatista, no todas las obras. Cuando le mande el apunto van a ver la nómina, no todas las obras, muchas escritas en colaboración con dos autores, uno se llamaba Folco y el otro de Rosa, que eran obras para morfar, que él lo dice cuando le van a publicar las obras completas, él dice, yo eso lo hice no para pan, ni siquiera para pan, para agua. ¿Todas igual en la edición de Jorge Álvarez? No. Alguna puso él porque las estimaba. En algunas empiezan a aparecer signos del grotesco. Por ejemplo, hay una obra, Mustafá, que para muchos es cuando Discépolo empieza a encontrar su voz. La que se hace pasar uno por Dios, que le habla. No, eso es He visto a Dios. Que no es de Discépolo, es de Filipis de Novoa. Mustafá es también el movimiento continuo. El movimiento continuo es una obra donde hay una especie de dos locos inventores que creen haber inventado el movimiento continuo, esa máquina que nunca para, cosa que se dice que es imposible, porque todo elemento, esto es física, yo sé que ustedes no fueron a la escuela secundaria, pero yo les digo, esto es física, todo elemento que se traslada cuenta con una resistencia, por lo tanto llega un momento que se detiene. No se los digo porque física, no. Bueno,
No sé si hay Los accionistas, me acuerdo de esa obra. ¿Cómo? Era todo lo del barrio, necesitaban accionistas para activar ese claro, ese claro. arbique. Entonces convencían a todos, eran toda una fábula de gente que eran los accionistas. ¿Cómo no? Entonces venían así, ponían guita y los cagaban todo, obviamente, y no termina mal después. Hay un capítulo de uno que se llama Dexter, que es eso. Ah, exacto. Bueno, en 1923 escribe lo que él llama grotesco por primera vez. Le pone grotesco, que es Mateo. Mateo es el nombre del caballo, que para que vean qué incidencia tenía el teatro en aquella época, que después se le llama Mateo a todos los Mateos que estaban o están en el Palermo, en el zoológico. Es el nombre del caballo, algunos dicen que no puede ser un grotesco, es un pre-grotesco, pero bueno. ¿Y él lo llamó grotesco? Él lo llamó ¿Y lo grotesco. definió o digamos, cómo dijo esto? Él lo que único dijo sobre su... dijo muchas cosas, pero una de las cosas que dijo, yo no trabajo con ideas sino con emociones, que esa es la diferencia con Florencio Sánchez, el segundo Florencio Sánchez, y la diferencia con Ibsen. Él nunca fue un ibseniano, nunca trabajó con las pautas del drama moderno de Ibsen. Se le pudo haber piantado algo, pero... Mateo es un individuo que trabaja, tiene un coche con caballo, y viene la modernidad, el automóvil. Y entonces cada vez tiene menos laburo, es un taxi. Tiene menos laburo y tiene una especie de paisano, no una especie, un paisano, que anda en la delincuencia y que le dice, hay que entrar, hay que entrar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Es prestamista, le presta guita a Mateo, que le debe... Sí. Le presta guita a Mateo, y Mateo tiene que pagarle, y la guita se supone que viene de algún lado que no se sabe de dónde viene, ¿no? Bueno. Al final se mete con dos chorritos, dos ladrones, va como acá, viste, que van con un auto, bueno. Sí, es el que maneja. El que maneja, bueno. Va con el Mateo, los chorritos fracasan, la policía los sigue, los persigue, él sale rajando con el carruaje. Mateo es un caballo viejo, es un caballo... Se cae una zanja y había zanjas en aquella época en Buenos Aires, había muchas calles con zanjas. Se cae una zanja y la caída de la máscara en Mateo está precisamente en el oscuro. Esto ocurre, él lo cuenta, esto ocurrió, son 3 cuadros, entre el segundo y el tercero. En el oscuro ahí sucedió esto. Y a partir de ahí escribe grotescos y escribe otras obras también que no son grotescas. Los grotescos son Mateo, el organito que lo escribe con su hermano. Se publicaba como grotesco, digamos, el flyer a la gente. Se le Sí. La del hermano, Estéfano, que a mi juicio es su obra maestra. Alguna más que me estoy olvidando, no son muchas. A ver, ¿dónde lo tengo esto? Pero él dice, esto es grotesco. Sí. Y se le escribía en la invitación, se escribía grotesco. Eso es lo que le pregunto. El movimiento continuo de es grotesco. comedia o drama. No, es un acercamiento. Es un acercamiento al grotesco. Él, para ser grotesco, cambia 2 cosas fundamentales. El idioma, el origen de los inmigrantes. En el grotesco son todos italianos y napolitanos. No, ni siquiera calabreses, son napolitanos porque él era de origen napolitano.
Roberto, dijiste la caída de la máscara, eso es como un mito que tienen todos los grotescos. Todos los grotescos. Cuando... Pero la caída de la máscara no es un alivio, ¿eh? Es lo peor. Es darse cuenta que el tema del personaje grotesco, lo vamos a ver, después se lo digo con más detalle. El tema del personaje grotesco es que no sabe contra qué pelea. No sabe cuál es su real enemigo, no se da cuenta. Como la anagnórisis. ¿Qué? La anagnórisis. Tiene algo de reconocer el... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, puede ser que sea aplicable. Puede ser. No lo había pensado. Él no se da cuenta hasta que cae la máscara. En el caso de Stefano, cuando Antonio le dice, escúcheme, usted hace la cabra, lo van a echar, y no porque yo le saqué el puesto. Si yo no acepto el puesto, se lo van a dar a otro, pero usted no vuelve a la banda. Es terrible eso. Por otra parte, se lo están diciendo a un tipo que es capaz de copiar la inconclusa de Schubert. No se lo están diciendo a un musiquito de por ahí. Tipo de una formación musical. Esa escena que tiene en Stefano, donde él se pone a escribir afanosamente y no duerme. Además, el tema de la luz es importante porque otra cosa que usa el grotesco es el interior. Se acabó el patio del conventillo. Todo es interior y además, en lo posible, todo amontonado. Muebles y gente. Esa escena donde el tema de la luz, porque claro, si vos prendés una luz hay alguien que no duerme. Porque como todos viven amontonados, ¿viste? Bueno, esa escena es desgarradora. Y se usa mucho en el grotesco el encuentro personal. El encuentro personal es cuando hay un encuentro entre dos personajes que de alguna manera determinan el rumbo dramático. En Stefano hay dos. Una que tiene con su padre, que su padre le reclama, le dice, ¿qué hiciste conmigo? ¿Para qué me trajiste? Yo estaba bien en Italia, ¿qué es esto que me querés mostrar acá? Pero que no modifica demasiado la actitud de Stefano, pero sí el encuentro personal que tiene con Antonio, porque es el encuentro donde él se da cuenta que su vida es un fracaso. El fracaso es el condimento principal del grotesco. El personaje fracasado, el personaje que ha tratado de hacer algo, de conseguir algo, no se ha dado cuenta qué se le interpone, qué pasó, y cuando se da cuenta es tarde. En el caso del relojero, que es la última, donde el factor económico deja de tener importancia, es cuando llega la chica que se suicida al lado de él. Se va muriendo. Y él se da cuenta que las cosas han cambiado, que lo que él pretende del mundo no puede ser, y que el mundo que viene es muy terrible, que se comió a su hija. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde pones a Amanda y Eduardo? No, es una obra realista, no muy lograda, de las últimas. Sí. Tuvo relativamente suerte porque una actriz amiga de él, que ahora no me acuerdo, la llevó y le hicieron en Italia. Hay una anécdota muy linda. Pero se pone más como de un lado más naturalista. Naturalista, sí. Claro. No es grotesco. No es grotesco. Él es un habitante, fue un habitante perpetuo de Buenos Aires,
con excepción que viajó en el 31 y 32, un año, o menos de un año, a Italia, a Nápoles, a conocer a sus ancestros. Y cuando llega a Nápoles, 31 creo. Una cosa que me parece, antes de esta anécdota. Mucha gente, de la misma manera que pasó con Florencio Sánchez, vio las obras de Discepolo y algunos le dijeron, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Bueno. Cuando va a Nápoles, se entera que hay un tipo que le afanó Mustafa, que le cambió el nombre. Algo de un turco napolitano, le puso algo así. Y que era Mustafa. Claro, tengan en cuenta, estamos hablando del año 31, las comunicaciones. ¿Qué te vas a enterar? Entonces, Discepolo, que era leche hervida, y Pirandello le dice, pare. El señor que no me acuerdo, en el apunte se los digo el nombre, así que lo buscan ahí. Tiene cáncer, se está muriendo. Déjelo, ¿qué le va a hacer? Se lo va a matar antes, ¿para qué? Y dice, pero dice, sí, bueno, está bien. ¿Cómo? Roberto, una pregunta. Sí. ¿Qué hay de esa definición del grotesco que es la risa en el llanto y el llanto en la risa? Escuché algo así. Sí, es eso, la risa y el llanto. Es la risa y el llanto, lo que compone, el grotesco empieza a ver. Esto lo van a ver con este muchacho Dubati cuando vean romanticismo. El grotesco se empieza a trabajar en el romanticismo. Lo bello, lo sublime y lo feo. Las dos cosas juntas. Que lo feo no tiene por qué no ser sublime y lo sublime no tiene por qué ser feo. Los románticos lo trabajan mucho en los seres monstruosos. Quasimodo, Frankenstein, digamos, personajes, el Quasimodo de Notre Dame. La belleza en la fealdad. Claro, pero que es muy feo, es un monstruo, pero tiene sentimientos de amor con respecto a esa chica absolutamente puros, que además que por otra parte se juega la vida. No sé si leyeron Notre Dame, así. Gran literatura, les quiero aclarar, gran literatura. Con muchos de los románticos, los románticos se iban por las ramas, volvían, pero es muy interesante. Bueno, da la vida por ella y ella no lo sabe. Frankenstein con la capacidad de jugar al borde de un lago con una chiquita, ¿no? Con una chiquita es un niño. No mata a nadie, no. Bueno, eso los románticos lo trabajan mucho. Y eso está en un texto que ustedes van a tener que leer, que se llama el prefacio de Cranwell. Cranwell es una obra de Víctor Hugo, que es la vida de el único rey inglés que no fue rey, que gobernó Inglaterra sin ser rey. El de Cromwell. ¿Cómo? Joseph Cromwell. Cromwell, que hizo matar a Carlos I. Él ocupa el trono, no quiere ser rey y se denomina protector de Inglaterra, era puritano. Es el tipo que destruyó el teatro isabelino. Mejor dicho, él solo no, los puritanos. Terminó con toda la actividad del Támesis y eso, y Shakespeare y el Globo y todo eso.
incendió los teatros que eran fáciles de incendiar porque eran de madera, eran cosas de madera, o los utilizó de depósito. Eran los puritanos. Cromwell, en la obra de Víctor Hugo, la hipótesis es muy interesante. Cromwell dice, no quiero ser rey, pero se muere por ser rey. Y la obra termina, no soy rey, pero quiero ser rey, algo así. Muere, lo continúa su hijo en el poder, su hijo es muy débil. Carlos II, o sea, el hijo de Carlos I, que Cromwell había matado, viene de Francia, entra por Escocia y lo liquida. Y el ánimo de venganza, les digo, porque estamos en un clima medio parecido, el ánimo de venganza era tan terrible que Carlos II, ya de nuevo en el trono, hace desenterrar a Cromwell y lo cuelga de la torre. ¿Eh? Estaba enojado. Sí. Tu abuelita se muere, la abuelo mata. Bueno. Hay algo del grotesco de lo que preguntó Lean que yo no entiendo bien. Yo no lo encuentro, o sea, yo no sé si esa la risa con llanto era así en ese tiempo, que lo veían y se veían y les causaba gracia, alguna identificación. Yo leo lo grotesco, lo leo. Cuando leo es lo peor que cuando lo veo. Cuando los veo, me parece algo tremendamente triste, desgarrador. O sea, no sí, pero hay momentos hilarantes. Hay momentos, no hilarantes. Hay una mueca, hay algo. La madre, como la caricatura. Son personajes caricaturescos. ¿Cómo? Yo estuve en el Estéfano de Gené, hacía la nieta. Y yo me sorprendía muchísimo, por ejemplo, la escena del matrimonio. Cuando discuten y terminan y él le hace el mimo y le mete el dedo en el ojo, la gente se estallaba. ¿Y sí? Y era una escena de un dolor porque la mina le está diciendo, estamos para atrás, está todo mal, esto es un desastre, nos trajiste acá, no tenemos plata, no tenemos... Y le metía el dedo en el ojo y la gente se moría de risa. Sí, además quiero decir una cosa. Era algo que no... Como se va generando, creo yo, ¿no? Se va generando un clima en donde uno como lector o como espectador está buscando descomprimir en algún momento. Entonces tiene que ver con eso, no con una risa, no una risa carcajada de me cago de la risa, que gracioso, sino es como que me río porque... Y un gran drama. Estoy buscando descomprimir toda la... Pompeyo hizo un laburo hace unos años con escenas de Chepoleano, algo así. Bueno, acá circulaba, dentro del gremio, circulaba no sé si una superstición, no sé cómo llamarlo, que decía que no se podía hacer grotesco porque no había quien lo haga. Que los actores para ser grotescos, Luis Arata, por ejemplo, ya no había más de esa calaña, de esa estatura. Que el último fue Terranova. El Estéfano lo hizo Brandoni. A mí en Muñeca Pompeyo estaba bárbaro. Sí. Pompeyo toma algo. Y a mí es re interesante lo que arma. ¿Cómo? Sí, pero dentro de una concepción del grotesco que discutible, no sé, ojo, y esto no estoy hablando mal, digo, es discutible. ¿Y la nona? La nona es un grotesco hasta cierto punto. Hay un montón de obras que vienen después, que voy a nombrar algunas, que tienen elementos grotescos, que no son exactamente un grotesco. He visto a Dios. Sí. Se le cae la máscara cuando se da cuenta que he visto a Dios, no es de Discépolo, de Filipes de Novoa. Hay un prestamista, un individuo que las casas de empeño, que se empeñan cosas y le das guita y después te traen la guita y se la devolves. Te trae más guita, por supuesto, porque ahí está la ganancia. Un tipo muy avaro, pero su hijo es un tiro al aire y se juega todo. Entonces se meten muchos quilombos
y termina muerto el hijo por una de esas trifulcas de el señor tiene un empleado que le pide aumentos de sueldo para poder juntar para traer a su mujer de Italia. Y le dice, sí, bueno, te lo voy a dar alguna vez. Entonces se hace pasar por Dios que baja a la tierra. Y entonces el tipo se la cree. Se la cree, bla, 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 hasta que se le cae la máscara. Literal. Y se enoja. No se enoja, se desespera, porque él era feliz creyéndosela. Claro, y además particularmente esa escena tiene algo de cómico porque es alguien queriendo hacer... Esta noche no van a poder dormir, ¿eh? No. Hoy estamos... Se cayó la máscara de la... Ahora, ¿lo de la máscara es literal? ¿Qué? ¿Lo de la máscara es literal o es una forma de decir? Es una forma. Pero en esta obra sí. Bueno, el que se disfraza de Dios se pone algodón y una barba. ¿Hay algún otro autor que sea puro grotesco? Hay una obra muy linda de Narcisa Garay, Mujer para llorar, de Juan Carlos Llano. Es hermosísima obra que no entiendo por qué no se hace. Ay, es hermoso. Yo la hice en la MAD. ¿Vos la hiciste en la MAD? La hice en la MAD, sí. La escena de cuando está en la cama con el tipo que se le muere cogiendo. Y que pasa a ser una santa. O sea, re usada para la época aparte. Pero ya no era... Esa quería dar Bueno. De un chavo. Bueno, seguimos. Bueno, ¿Cómo? Sí, pregunta, sí. Dijiste que, bueno, que todos los personajes son fracasados y que no se ven venir lo que se les interpone. No es que venir, no saben qué es lo que se les interpone, no saben, no entiende. Estefano no entiende. Y Estefano, o sea, porque como que no se aclara mucho porque, salvo eso que dicen que es como medio cabrista, digamos, medio cabrón, más que eso no se especifica, digamos, como que él es entre comillas, buen músico. No, le pica. Cabrón, no, que hace la cabra, que hace el bebé cuando toca. Claro, está empezando no tiene la fuerza en los pulmones para hacer sonar. Es un tema, claro, ya no tiene la fuerza en los pulmones. Está deteriorado físicamente, ¿no? No es un buen músico. Músico como intérprete no es bueno. Músico como información, música tiene la formación de un instituto napolitano que debía ser, no sé cómo son ahora, no sé, debía ser esos estudios rigurosos, ¿viste? Y Discépolo lo demuestra. Escúchame, hay que copiar la inconclusa de Schubert, aunque la estés copiando y de memoria, ¿viste? Le suena y lo copia. De hecho, le hace arreglos a la orquesta. Hace orquesta. Antonio le trae unos rollos que le dice, bueno, hace arreglos. Pero sí que lo hace. ¿Y lo que Estefano no debe venir? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Estefano no debe venir, digamos? El fracaso. No sabe lo... Calculé que lo traicionó su discípulo. Después no. Con una gota de esperanza. Hay una nota de esperanza. Es Esteban. Que no se sabe qué va a pasar con él. El hijo poeta. Me encanta que sean como personajes además de las artes, ¿no? Como que se escribe sobre músicos, escritores, como no es un concepto. Sí, hay un pensamiento sobre qué es el arte, ¿no? Como claro, que si estás haciendo por comer... Estefano hay una reflexión sobre el arte. Hay una reflexión muy interesante sobre el arte, o sea, de dónde sale el arte, quién es artista, por qué es artista, cuándo se puede ser artista, qué valor tiene, qué renunciás para ser artista o no renunciás a nada, no sé, bueno,
hay una serie de preguntas para hacerse que trasciende un poco lo económico, a pesar de que él está... La edad también. ¿Cómo? La edad. La edad va avanzando, él todavía tiene hijos chicos, son los hijos que juegan la vereda, ¿no? La esposa es joven, ¿no? Sí, pero es como reconocer que su cuerpo ya no es el mismo, sus pulmones no funcionan igual, el deterioro, el reconocer que, wow, no soy lo que... Además, ojo, está haciendo la cabra en una banda de música. Las bandas de música, con excepción de la municipal y alguna otra que eran muy pulidas y que se eran bandas de barrio, de carnaval, de actos escolares. Iban a los actos escolares a tocar Aurora. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, sigamos. Si tenemos que dividir la obra de Discépolo, podemos decir de 1910-1923 hasta Mateo, de 1923 hasta 1934 el relojero. Estas son los dos grandes. Después se puede hacer otras divisiones, obra en colaboración, obra solo. La crítica buena, la que lo trató bien, siempre dijo que sus obras mejores son las que trabajó solo. Que no trabajó con ayudantes, él fue cultor del género chico, nunca pudo instalarse en el género culto, no se lo permitieron, las instituciones legitimantes no se lo permitieron, como prácticamente a ningún autor, no solamente a Discépolo, a ningún autor que transitó por ahí se le permitió hacer el paso, mientras los actores podían hacer las dos cosas, podían hacer teatro culto, podían hacer grotesco, no había ningún inconveniente. Podían hacer género chico, podían hacer sainete. Bueno. Bueno. ¿Tenemos tiempo para...? Sí, después. Las características del grotesco. La poética del grotesco. Que no necesariamente todas... Esto se lo voy a mandar, pero anoten si quieren. No necesariamente tienen que estar todas en una misma pieza. Es un drama de personaje. En general las obras se dividen para su análisis entre drama de personaje y drama de situación. Drama de situaciones, por ejemplo, es Babilonia. Coral, no hay un personaje protagónico excluyente. La que ustedes leyeron de Roberto Cosa, Los Compadritos, es una obra coral de situaciones. Bueno, Stefano es una obra de personaje, Mateo es una obra de personaje, en realidad no es Mateo el personaje, sino es... recién no sabía, ¿cómo se llama? No, el conductor. El conductor, que ahora no me acuerdo. Cremona es Cremona, relojero es el relojero, el que trabaja, ¿no? El único grotesco que no encaja es el organito, que es una hermosa pieza que hizo con Enrique Santos, Discépolo. Es el protagonista de la acción, el que lleva la acción, siempre el que lleva la acción es el personaje que tiene que ver con la pieza, siempre en conflicto, resistente al fracaso, pero termina fracasado. Esto es una frase de una señora que estudió mucho el grotesco, que se llama Claudia, se llama o se llamaba, no sé si está viva, Kaiser Lenoir, que dice: las obras del grotesco están marcadas consistentemente por el fracaso final. Fracaso que en algunos casos se presenta en forma de destrucción física o espiritual y en otro en una claudicación de todo. El personaje, bueno, esto ya se lo dije, el personaje grotesco choca sin saber contra qué, y si no se conoce el enemigo, no se puede hacer nada. Para ganar la batalla hay que conocer al enemigo. Acá hay otra frase de la misma señora que dice: en el grotesco criollo los personajes nunca toman conciencia de por qué
ni contra qué pelean. Si no llegan a intuir, no llegan, sin embargo, a ser capaces de racionalizarlo. Digamos, no se dan cuenta de... Los inmigrantes caricaturescos y risibles en el sainete, con lo cual la gente se reía, el italiano, el gallego, ¿no? Son los que, liberados de ese rol cómico, dejan de ser caricaturas, no son más cómicos, adquieren en el grotesco el rol protagónico. Otra frase de otra señora que se llama Susana Marco: el inmigrante deja de ser pasivo, objeto de burlas y adquiere categoría de persona. Se le otorga el derecho a sentir y a reflexionar sobre sí mismo y sobre los otros. El grotesco contiene a su vez el personaje embrague o personaje delegado. En algunos libros, si lo buscan, también dice personaje delegado, aquel que se pone a distancia de los acontecimientos y los lee sin emoción. Relata, casi un discurso del autor. Casi es el autor que está, que alejado de la situación analiza su propia obra. Los personajes en conflicto comienzan su peripecia negando su dificultad. Esto es importante en el grotesco. Nadie se hace cargo de nada. Buscando intersticios justificatorios hasta que una circunstancia, por lo general un encuentro personal, como en Stefano, los pone en la realidad. Se ven vivir y se descubren. El paso del autoengaño a la revelación forzada les hace caer la máscara con que hasta ahí había cubierto su verdadero rostro. En la casi totalidad de los casos, esta revelación no presupone una liberación definitiva, sino una caída. O sea, esto no es que, bueno, ya está, ahora somos felices. No, esto es una caída. Las caídas de Stefano y del Miguel de Mateo son caídas completas y definitivas. Bueno, Stefano, ya lo dije, afronta esta situación cuando Antonio le dice lo que le dice. Bueno. El tema recurrente que mueve a los personajes es el económico, con excepción de relojero. Se obtiene dinero con el trabajo, no queda alternativa aun cuando el trabajo no aporte. Cuando se busca por otro camino, el robo como en Mateo o el engaño como en el organito son, ¿cómo se llaman? Mendigos profesionales. Se termina en el desastre. En el grotesco desaparece el espacio al aire libre. En Mateo en Stefano hay apenas, él vislumbra por las endijas de la ventana que sus hijos están jugando afuera, ¿no? Las calles suburbanas o el patio del conventillo, todo esto desaparece. En Mateo subsiste algo de esto, pero como esta escena, se sabe que hay un patio detrás. Las situaciones se juegan en los interiores umbrosos, poco confortables, llenos de muebles y habitantes. Stefano y Mustafa, en el Mustafa que no es un grotesco, pero es un pre-grotesco, viven amontonados con parientes, esposas e hijos. El lenguaje es peculiar, el de los inmigrantes italianos del sur escasamente acriollados. Sin rasgo de caricaturización y con carencia de elocuencia comunicativa. Una de las cosas que le pasa sobre todo a Stefano, que no le cuesta explicarse, le cuesta hacerse entender. Lo mismo que le pasa a Mateo. Mateo no sabe explicar, no tienen elocuencia, no tienen el idioma elaborado. La excepción con respecto a este uso del lenguaje es Relojero, donde él abandona totalmente el idiolecto
italiano, que fue lo más criticado que tuvo el estreno de Relojero. ¿Por qué abandonó algo que lo caracterizaba y que manejaba? Escribió en italiano y ahora le dicen Bueno, en el grotesco dice Poliano desaparece la pareja sentimental del sainete criollo. También el triángulo amoroso del grotesco italiano. Le dije hace un rato que la infidelidad adulterio. ¿Cómo? Aparece más el protagonista. Más el protagonista, sí. Bueno, otra cosa importante. El conflicto en el grotesco, dice Poliano, se da a un paso del desenlace. Digamos, no hay mucha exposición. ¿Se acuerda cuando yo le hice ese dibujo? Comienza la obra, hay un espacio para informar y después hay un factor desencadenante que hace estallar todo. Bueno, el factor desencadenante está muy cerca del desenlace. Una decisión que exige estricta economía y precisa elocuencia dramática. Quizá la excepción en este caso es Cremona, no la Cremona en un acto, sino la Cremona en 6 luces, que tiene mucho de barroco, tiene una cosa bastante, el conventillo se transforma en una especie de coro. El desenlace entraña el fracaso, ya no existe un restablecimiento del orden ni un retorno a lo normal, porque tanto la normalidad como el orden son enjuiciados y declarados inoperantes para el grotesco. Le transcribo acá una definición de Discépolo. Ustedes se acuerdan cuando yo le dije que el sainete venía del sainete español. Bueno, Discépolo dice, el teatro criollo le dio al sainete español, que era una cosa solo para reír, un fondo serio, porque uno se ríe y el hombre está sufriendo. Así escribía él siempre. Cuando lea, la próxima traigo la carta y van a ver que está escrita en este tono. La vida es el grotesco es la vida misma. Yo escribí mis grotescos de puro italiano que soy. Brillante, soy. Uno se ríe. ¿Cómo? No te escucho, es el pero... personaje que su caída arrastra a otro. Arrastra todo. Bueno. Es la caída más la caída del vínculo de amor. Todos somos un poco. No hay mujeres libres. La remera. No hay mujeres libres del matrimonio y la única mujer libre y se suicida es la chica de Relojero, que se enamora de un señor de dinero, se va al centro, el señor la abandona y vuelve. El famoso tema del tango, de la chica que deslumbrada por las luces del centro. La prostitución, la hija, las mujeres terminan destruidas. La de Relojero, que protesta, pero no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Y no hablemos de la abuela, ¿no? Se hizo hace poco Relojero, ¿no? Hace un par de años. Sí, hace 2 años uno. Se hizo bastante bien. Osmar. Me tiraban piedras. Me tiraban piedras, sí. No, del techo, una cuestión. Una cosa Pensé que de el técnico. No. Porque él dijo que. No, él dijo que Yo no me podía enteré eso porque leí una nota donde él decía que estaban tirando piedras. Sí, pero era una cosa interna de San Martín, de sindicatos. No te metas con el sindicato en el San Martín que... Y te hacen... Pero era entre ellos, me parece, no era con la obra... Es posible, sí. Pero bueno, feo para que te escriban una... Bueno, por último, para terminar, así terminamos con el grotesco y la que viene empezamos con teatro independiente, así que vean, lean eso, por favor. El apunte 10 tampoco lo tenemos.
Ah, pero... claro, el grotesco y don Armando Discepolo. Ah, perfecto, porque tenemos el 11 pero el 10 no. ¿El 11? ¿Qué es el 11? El 11 y el 12. Sí, pero díganme, no me acuerdo. ¿No es la Ferrer? Es la Ferrer. Sí. Ah, puede ser que yo cambie, porque yo me aburro. Me aburro y cambio. Es el 11 Florencio Sánchez y el 12 Gregorio de la Ferrer. El 12 es la Ferrer. Ahora viene el 10, entonces que grotesco. Ok, el 10 Y para la próxima que tenemos que leer, entonces... 300 millones. 300 millones y el puente. Hay obras que algunos consideran que son grotescas. Por supuesto, algunas tienen más ingredientes de grotesco que otros. La primera, por supuesto, es Los Disfrazados, que tiene el personaje que se le cae la careta, pero está el patio del conventillo, que no tiene nada que ver con el grotesco, porque el grotesco no tenía patio de conventillo. Pero es de 1906, o sea, hay una distancia notable con el 1923. Esto sirve, para decir, ¿se acuerda que dividimos los sainetes en 3 sectores? Esto no quiere decir que empieza uno y termina el otro, sino que se mezclan, Bueno. Después hay uno de Alberto Novión, que se llama La familia de Giacomín. La verdad que no lo conozco, no sé, de Carlos de Paoli. Después hay otro que se llama Despertate Cipriano, de Francisco de Filippi Novoa, el famoso tema del individuo que compra. Antes se hacía mucho, la gente que trabajaba en un lugar juntaban guita para comprar un billete de Navidad, ¿no? Pero alguien lo compraba. A veces le decían cuál era el número, a veces le decían, no, elegí vos. Este tipo hace una maniobra y por supuesto le sale mal. Después Don Chicho, de Alberto Novión, que tengo que aceptar que lo leí, la vi y no me acuerdo nada. Bueno, pero He visto a Dios, que ya lo hemos hablado recién. Narcisa Garay, Mujer para llorar. Y después el que trabajó bastante cerca del grotesco, obras que tampoco entiendo por qué no se hacen, porque son muy interesantes, Oscar Viale. No sé si alguna vez Chúmbale. Camino Negro ya es más teatro de la crueldad, por decir algo. Él tiene un registro muy interesante porque él venía de la televisión. Es creo, no sé si es el primero, pero uno de los primeros que hace el camino inverso. Viene de la televisión al teatro. Y en la televisión hacía costumbrismo. En programa, creo que trabajó en la revista Dislocada, que eran programones, que la gente escuchaba y veía. Y entra al teatro y con una obra de sketch que se llama El Grito Pelado, donde trabajábamos. Creo que en El Grito Pelado, que es de 1968, por ahí, debuta Ulises Dumont, que hacía un personaje que se llamaba El Puntito, que era un monólogo. Él decía que pasaban un montón de cosas, ¿no? ¿Y quién era el responsable? El Puntito. Y así es. Bueno, y La Nona de Tito, que puede ser, hay algo de grotesco, el factor económico fundamental, pero hay un factor desde afuera, ¿no? La Nona es una obra imbatible. El poder de metáfora de La Nona es imbatible, porque la das en cualquier lado y en cualquier lado hay dos bandos de algo. Osvaldo Bonet la hizo en los países de Yugoslavia, que se agarraron a tiros, los serbios, bueno, y por supuesto, cuando se hizo un debate o algo así, ¿quiénes son estos? ¿Los serbios o los otros?
Una pregunta. Sí. La obra que se llama Justo en lo mejor de mi vida, ¿no tiene un condimento grotesco no, súper fuerte? ¿cuál es de una dramaturga y es bastante contemporánea. Se hizo en una puesta en Calle Corrientes con Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo, ya sé que Pepe Monge y la Muñoz. hija de Franchella. Sí. ¿Cómo se llama? Muñoz, no se me acuerdo el nombre. Sí, puede ser, porque además con Brandone. No, esa fue la primera puesta y la última que se hizo fue la dirigió Brandon. Sí. Ella tiene es algo. Muy grotesca, pero tiene algo, tiene una. Es un hombre que está muerto y no lo sabe. Y está un amigo que lo viene a buscar después de mucho tiempo que no se ven, que se ha ido a vivir a Japón. Ellos eran músicos, lo viene a buscar. Le dice, ¿qué haces acá? No me avisaste, no sabía que venías. Resulta que él le viene a avisar que está muerto y se lo tiene que llevar. Entonces ves a la mujer por un lado y a la hija que están con el cuerpo en la habitación, que no saben qué van a hacer, y por el otro él con el amigo que se lo tiene que llevar hacia... ¿No es verdad eso de Quincas Berras de Agua? ¿Es esa novela brasilera? Que llevan a pasear al muerto en un carnaval, está buenísimo. Esta obra está en Teatrix, si alguien tiene, o se puede ver. Es buena, está buena. Me gustó. Bueno. La muerte y la muerte de Quincas Berras de Agua se llama así. ¿Alguna otra pregunta para terminar? Sí. La palabra grotesco. Viene del italiano, gruta. Bueno, no se los dije, pero se los digo ahora. Cuando en el siglo XVIII se descubrieron las ruinas de Pompeyo y Herculano. Lo descubrieron los españoles, porque los españoles ocupaban Nápoles. Era un gran imperio. Con muy buen tino, eso podía haber sido arrasado, porque no sé si ustedes saben cómo fue la cosa. ¿Cómo se llama? El Vesubio tapó 2 ciudades y la gente abajo de la ciudad quedó como la encontró. Entonces lo que hicieron, por ejemplo, el tipo estaba así, cubierto de lava. Sacaron el cuerpo, le metieron cemento, hicieron la estatua y eso es lo que muestra. Hay un perro, hay un nene. Tremenda. ¿Dónde está eso? En Pompeya. Vas a Pompeya y te muestran la guiada, ves eso. Bueno, y se descubrieron figuras que tenían que ver con figuras humanos bestiales, o sea, mezcla de bestia, mezcla de humano. Y a eso se le dio, como se encontró en las grutas, se le dio el nombre de grotesco en italiano. Y eso se fue extendiendo, lo toman los románticos, Víctor Hugo en el prefacio de Cranwell, que ustedes van a leer, lo toma como grotesco y ahí traslada. Y nosotros lo que hicimos es sacarle la T, una T, mejor dicho, y es grotesco sin T. De ahí viene la palabra. A mí se me cruzó con la idea de esperpento también. Bueno, ya que lo decís, me viene bien. El esperpento es bastante parecido. Hay gente que dice que, la obra que hace con Enrique, ¿cómo es? El organito es bastante Vallenclanera. Bastante, porque no sé si ustedes lean a Valle Inclán.